La idea es que usted patea la puerta y yo grabo el sonido. Dit verhaal begint met een zoektocht naar 6 geluiden. 1 voetstappen, 2 een radio, 3 een bankbiljet, 4 een kapmes, 5 een blaffende hond en 6 het trappen tegen die deur. Ya está. Raro lo que le pedí, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Samen vertellen deze geluiden een verhaal over Midden-Amerika. Dit is de regio die ik 15 jaar bewoond en bereisd heb. En waar je altijd en overal om je heen geluiden hoort. Estoy grabando sonidos de la plaza. Todo tipo de sonidos. Je kunt het herrie noemen of levensvreugde. Maar stil is het zelden. En toch, als je goed luistert, zul je in dit specifieke verhaal een stilte horen. Het klinkt ingewikkeld en een beetje pretentieus, maar het zal vanzelf duidelijk worden. Estamos viendo entonces, autoriza el referee esta jugada, pero no. Mano, mano. ¿Dónde están todos y todas aquellos que fueron secuestradas en la época de la guerra? ¿Dónde dejaron a nuestros seres queridos? Hubo un silencio para nosotros. Para nosotros, como pueblos indígenas, fue un silencio de terror, de trauma, de dolor en ese momento, porque todo se quedó aquí por dentro por no hablar ese momento. ¿Y cuánto tiempo tiene ya de durar ese silencio? Más de 36 años. Un silencio larguísimo. Bastante para nosotros. In wezen gaat dit verhaal over de stilte van deze vrouw. En over de stilte van haar man, ene Felipe Poyon. Je zou kunnen zeggen dat zij samen symbool staan voor het Guatemala van toen, van nu en van altijd. Wat hun overkwam, heeft alles te maken met de 6 geluiden die ik opsomde aan het begin van dit verhaal. Het trappen tegen de deur had ik al gevonden. Maar hoe kwam ik aan die voetstappen, radio, bankbiljet, kapmes en die blaffende hond? Hola. Quería ver si puedo grabar los pasos de su pie, el audio. Bien. Sería que moviera los pies para yo grabar el sonido. ¿Sí? A ver. No, caminando. Ah, caminando. Ya. Ah, bueno. Pero más duro. ¿Cómo se llama? Badminton. Badminton. Así le pusieron los niños. ¿Por casualidad no tiene un billete de 20 quetzales? No. No. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y eso para qué?
Es para darle sonido a una historia. Historia de Guatemala. Gracias, señora. Ando buscando el sonido de un machete De un machete. para grabarlo. Sí. ¿Puedo grabar el momento en que saca su machete? A ver. A ver si se oye. Vamos a ver si es que cuesta mucho. Mírame. Nu het trappen tegen de deur, de voetstappen, het bankbiljet, de blaffende hond en het kapmes erop staan, ontbreekt alleen het makkelijkste geluid nog. Ando buscando cómo grabar un equipo de radio. Ah, no, aquí no tenemos equipo de radio. ¿No escuchan radio? Solo esos pequeñitos, pero no mucho. Ah, ¿ves? Y es de la marca Apple. Wat vertelden deze geluiden nou over Felipe Poyon? Om dit te begrijpen moeten we terug naar een gebeurtenis van 40 jaar geleden. Adelante. We moeten terug naar het Guatemala dat verwikkeld was in een gewapend conflict. Adelante. Aquí fue donde pasó. Aquí en el año 1981, a las 11 de la noche, vinieron a sacar a mi esposo aquí en esta casa. Aquí entró el ejército, un hombre enmascarado y empujó la puerta y dijo, abre la puerta. Te dio una patada a la puerta. El hombre le dijo, Felipe Poyon, levántese. Vamos, solo una pregunta le hacemos y le venimos a dejar vivo, no muerto, dijeron. No llores ni grites, le dijeron. Entonces, pero él se quedó allí. Agarró el palo y no quería soltar, pero el otro que está adentro lo empujó. Entonces lo llevaron y dije, ahora lo llevaron y ya no va a regresar. Cuando nos casamos, aquí está cuando nos casamos, entonces aquí está él. Ay, ¿qué está? Ajá, aquí está él, Felipe Poyon, aquí estoy yo, mis padrinos, mi mamá no tenían zapatos, mi papá no tenía, anteriormente no tenían gaita. Aquí está el foto de mi esposo. De Felipe. Yeah. Él es un hombre humilde, trabajador. Ajá. No era guerrillero. Nada que ver eso. No Entonces, era ni se expresaba en contra del gobierno. nada. Solamente su trabajo es catequista. De burgeroorlog in Guatemala was een van de bloedigste oorlogen van Latijns-Amerika. ¡Corre! ¡Ya viene el ejército! Het was een etnische oorlog waarin Indianen werden geronseld om andere Indianen te vermoorden of te laten verdwijnen. Ooit begonnen omdat de Amerikaanse United Fruit Company de boeren op hun bananenplantages wilde onderdrukken. Het was de zogenaamde strijd tegen het communisme. Vergelijkbaar met El Salvador en Nicaragua. De oorlog duurde 36 jaar. Er vielen 200.000 doden. 50.000 anderen zijn verdwenen en nooit teruggevonden. Yo
Yo estoy tratando de documentar los sonidos del genocidio en Guatemala. ¿Usted se recuerda de los sonidos que escuchó aquella noche que se llevaron a su esposo? Sí, escuché los pasos cuando entraron. Se escuchó, digamos, todos esos sonidos, todas esas bullas y también el grito de los perros. También empezaron a ladrar los perros. Y cuando sacó el puñal, también sonó. Y cuando agarró algo allí, sacó un dinero de 20 quetzales y agarró, digamos, pues una radio, también se escuchó y se escuchó las patadas de la puerta cuando lo abrieron. Y se escuchó también el llanto de mi esposo. Sí. Cuando despidió, escuché directamente y así, y nosotras mismos también empezamos a llorar. ¿Y cómo se despidió él? Y él se despidió y dijo, adiós Carmen, adiós para siempre, y cuide a mis hijos, dijo, cuando se fue. Y con esa voz se me quedó grabado en la mente y con todo ese se quedó en mi corazón también. Ya nunca jamás se me va a quitar. Al contar, como que si siento se me sale un poquito esa trauma. Me ayuda mucho relajarme porque es cierto todo lo que pasó aquí, el genocidio, el conflicto armado, por todo lo que hizo el ejército. Wat deze vrouw hier zegt, over dat het waar is wat haar is overkomen, is een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Zij wil erkenning. De geluiden van die bewuste avond mogen dan in haar hoofd en in haar hart zitten. Er is een groep mensen in Guatemala die het liever niet meer heeft over dat trappen tegen die deur of dat trekken van dat mes. Of dat er überhaupt Felipes waren die zonder reden van hun bed gelicht werden en nooit meer terugkeerden. De Verenigde Naties heeft wel degelijk bewezen dat er hele Maya-dorpen om etnische redenen zijn afgeslacht. Maar zij die de genocide ontkennen, hebben op dit moment de macht. Dus hoeveel weet de nieuwe generatie over de Felipes van Guatemala? ¿Ustedes saben quiénes son? ¿No? ¿Qué le han enseñado en su colegio sobre estas personas? Creo que son personas del genocidio. Ajá. Pero más no sé. Dicen, víctima de la violencia del Estado. ¿Y sienten que en el colegio les enseñan todo sobre esta historia o No, no? no. Entonces, ¿qué es lo que sienten? Esconden muchas cosas. ¿Sí? Solo partes por partes nos cuentan. No nos cuentan toda la historia en general. Nos cuentan solo lo que sería para la conveniencia de ellos. Ajá. ¿Y el colegio donde estudian es público? Sí, 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 el gobierno. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Even later stond de hele school in de rij voor het Holocaustmuseum, dat door een Israëlische NGO in Guatemala is neergezet. Een museum over wat er in Guatemala zelf gebeurd is, bestaat nog niet. De enige plek waar nog informatie te vinden is over deze recente geschiedenis is op de blauwe tafels van het Forensisch Instituut.
¿Siempre hacen su trabajo en silencio? Regularmente con música. ¿Sí? Audífonos. ¿Qué tipo de música pone? Héroes del silencio. Está simbólico el nombre del grupo. El silencio. Bueno, sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí. Ahorita lo que estamos haciendo es el registro dental, ¿verdad? Tenemos 2 clases de dentición porque es una persona que está entre 3 y 5 años. Entonces estamos viendo que aún todavía no han eruptado o no han salido, que ya son los permanentes, ¿verdad? Entonces lo que hacemos acá es hacer una pequeña descripción de lo que observamos, tanto de la dentición primaria como la permanente. ¿Y ya se sabe lo que le pasó a este niño o niña? Sí podemos observar fracturas, ¿verdad? Que no son por la carga del hueso, sino que fueron hechas por una energía bastante veloz y fuerte y destruyó parte de su cara, ¿verdad? Nosotros lo atribuimos a un disparo y también en el área del tórax, ¿verdad? Todas estas vértebras y estas costillas de acá también están relacionadas entre sí. Y según testimonios indican que era una familia, ¿verdad? Que estaba dentro de la casa y perpetraron los del ejército, los militares, y empezaron a disparar, ¿verdad? Entonces seguramente esos disparos, pues como el cuerpo es tan pequeño el de un niño, ¿verdad? Los recibió casi todos en su cuerpo, pero así 13 personas más, incluyendo su mamá, sus hermanos, etc. Todos se murieron. Sí. A mí me da escalofrío escuchar que un niño sufrió tanta violencia. Es bastante fuerte ver tanto disparo o tanto daño en un esqueleto de un niño, ¿verdad? Porque no era combatiente. Sí. Si me pongo a pensar mucho en eso, sí. Sí. Porque tengo un nene de 3 años. Ah, Entonces, como que uno que va relacionando los huesos, el desarrollo, etcétera, con eso, ¿verdad? ¿El gobierno les apoya con su labor? No, es más como que se trata de borrar que esto no pasó, etcétera, ¿verdad? No salen noticias, no salen prensas. Sí, quieren borrar el pasado. Pues así pareciera. Het volgende geluid is het geluid van gerechtigheid. Normaal gesproken zou dat de hamer van een rechter zijn. Maar in Guatemala is de enige president die überhaupt veroordeeld is voor oorlogsmisdaden gestorven voordat de rechtszaak was afgelopen. Dus we zullen het moeten doen met dit geluid. Dat de controversiële kunstenaar Jorge samen met zijn zwijgzame inheemse vriend laat klinken voor het parlement van de hoofdstad. ¿Quiénes son? Esos son algunos de los responsables de las desapariciones y las masacres en Guatemala. Militares o que han estado relacionados con el ejército o la policía. Ahí están nombres bastante importantes. Son grandes. Grandes hijos de puta. Que las putas no tienen la culpa. No tienen hijos como esta mierda. ¿Esos son los que quisiera tener en el cepo? Sí. ¿Sí? Sí. Y después pasarlos por la guillotina.
Se han escapado un montón, no hay nadie juzgado. Siempre se escapan. Sí, lo peor es que soy ateo, no creo que Dios los vaya a castigar. Un cepo es un poco medieval también, ¿no? Es que vivimos en el medievo. ¿Sí? Sí, o sea, puta, lo que vos, por más que hayan vehículos acá, que hayan teléfonos celulares, HD, 4G, lo que vos querrás, pero la manera de vivir acá es medieval. Es salvaje, no hay justicia, no hay nada. Esta mierda se sostiene por las personas que vivimos acá, que trabajan acá. Y si va a salir adelante es por eso. Ay, solo esperemos a que no sigan como pensando en el medievo tampoco. Ieder jaar op 25 februari wordt de stilte even doorbroken. Hasta alcanzar la justicia, hasta alcanzar la verdad. A nuestros seres queridos no los olvidamos y las más de 200.000 víctimas que fueron asesinados por el conflicto armado interno. Vanuit alle hoeken van het land komen de Maya-Indianen naar de hoofdstad om hun stem te laten horen. Son los militares, son los coroneles, son los comandantes que lo llevaron. Hoy por hoy, los padres, las madres siguen clamando dónde están sus hijos. Dit verhaal gaat over de stilte van Guatemala en over een poging om die stilte in geluiden te vangen. Maar wat hebben de Maya's hieraan? Hun drama overstijgt ieder ludiek initiatief en lijkt te groot om in geluiden te vangen. Wellicht moet dit verhaal vanaf nu over verzoening gaan. Hola, ¿qué mensaje le gustaría grabar para los familiares de las víctimas del conflicto armado de Guatemala? Buena tarde a mis queridos compatriotas. Es duro perder un pariente por cualquier motivo que no sea el de la designa de Dios. Pero todos tenemos que seguir adelante y ustedes ser muy valientes para la formación y el ejemplo de sus hijos. Aquí estoy con mi hija, pues estamos con ustedes, todas las víctimas. Ánimo a todas las víctimas del conflicto armado interno, ya que aquí en Guatemala creemos que tiene que haber un derecho a la verdad, a la justicia. Lo que se hizo se tiene que pagar, entonces queremos justicia, sigamos luchando, nuestro país es fuerte y estamos unidos para seguir adelante. Que yo fui un participante del conflicto armado, fui como soldado del ejército, aunque yo fui obligado a participar en esas cosas, no estoy de acuerdo en eso. Entonces les doy un mensaje a todas las personas que perdieron sus seres queridos en ese conflicto por el lado de las insurgencias, ¿verdad? Entonces les pedimos perdón a todas esas personas que perdieron sus familiares y que muy pronto podrá haber justicia. Que no necesitar o China en perdonar. Y ese realmente perdonar porque ni sufrir de que no van a sufrir pero que ni te perdonar. Ari Dios que estés que alguien que le quería porque que modo que en perdonar por si te compa canante. Con el dolor
que nos dejó es algo difícil perdonar. Sí. Porque en caso de nosotros nos quedamos ahí, hay días ella nos daba de comer, hay días no, aguantando hambre. Y ella como tomó el papel de papá y mamá, que desde ese entonces que mi papá desapareció, jamás supimos o nos hubieran dicho que él está ahí, que él está ahí. Nada. Desde hoy en día no sabemos nada de él. Difícil no saber dónde está alguien, ¿no? Él desapareció, no sabemos en dónde está, no sabemos nada. Tranquila, pone su mano bien. Hay mucho llanto, mucho dolor, mucha rabia. Wat Martina meemaakte is bijna identiek aan wat Carmen meemaakte. El dolor de los brazos, mucha carga. Man meegenomen door het leger, compleet onduidelijk waarom. Geen guerrilla-strijder, ook niet politiek actief, man nooit meer teruggezien. Mucho dolor. De twee vrouwen zoeken troost bij elkaar en in een alternatieve vorm van therapie. Quiere gritar, grite. No. Sí, así es. Así es. Respire profundo en la nariz y quite en la boca. Quite todo ese cansancio, ese dolor. ¿Se siente mejor después de la terapia? ¿Sí? Sí, se siente un poco mejor. Un poco. Mucha gente dice que no pasó nada. Por ejemplo, Ríos Montt dijo no hubo genocidio. Hay mucha evidencia. Cuando él gobernó, allí hubo mucha masacre en las comunidades y es por eso para nosotros sí hubo genocidio. Este es un mensaje para alguien que dice que no hubo genocidio en Guatemala. Hubo genocidio porque mi papá fue uno. A mi papá lo secuestraron y lo llevaron a mi papá. Y no solo a él, sino que llevaron a otros vecinos. No solo hombres, sino que fue mujer. Y fueron violadas y hombres, más fueron indígenas. A pesar que mi papá no tenía culpa, pero a él lo llevaron. Él no se había metido con la guerrilla, pero sí lo llevaron, o sea, hubo genocidio. Si hubiera habido genocidio, ¿estuviera viva ella? No hubiera estado viva, hubiera muerto. Entonces, ¿cómo puede decir ella que hubo genocidio si está viva? O sea, porque genocidio es el exterminio de un grupo étnico, de una religión. Ese es genocidio, ¿sí? Ja? Was geen betere plek denkbaar om verhaal te halen bij de daders dan aan deze tafel met ex-militairen. Maar voordat we horen hoe zij zich verdedigen tegen de beschuldigingen van een van de grootste genociden van Latijns-Amerika, gaan we op zoek naar meer bewijsmateriaal. La ropa puesta del individuo. Si te das cuenta, es el pantalón que traía el individuo que está en la mesa. ¿Este individuo qué miembro era de la familia? Yo me imagino que era algún hijo. Bueno, tal vez hablamos de 3 generaciones, ¿verdad? Hay abuelos. Si te das cuenta, esta gente
a mi parecer no eran combatientes, ¿No? era gente civil. ¿Por qué? Mira los zapatos hechos de llanta. Es una llanta de carro, de un vehículo, porque es gente pobre. Ese es su zapato. Aquí están los dos, aquí está el otro. ¿Los Pero zapatos eran 2 pedazos de llantas? ¿Sí? Esa es la realidad de nuestro país, ¿va? En muchos lugares todavía. O sea, la gente no tiene dinero para comprar, entonces se las ingenian. Impresionante, ¿verdad? Sí. Sí, a mí también me impresionó la primera vez que lo vi, no había visto así, pero eso es más que todo lo que traen las cajas, ¿verdad? Wat ook indruk maakte, de hoeveelheid inheemse kleding die gevonden wordt. ¿Encuentra mucha ropa indígena? Sí. Het zijn toch echt vooral Maya's die in de massagraven liggen. 83% van de slachtoffers die in deze dozen zitten is van inheemse afkomst. En toch zijn er mensen die bij hoog en laag beweren dat er geen etnisch motief was. ¿Crees que es importante romper el silencio sobre lo que ha pasado en Guatemala? Claro, es fundamental, ¿no? Silencio y negación, diría yo. También. Sí. Sí. Silencio por parte de las personas que sobrevivieron con mucho temor, ¿verdad? Entonces eso impide que puedan expresarse libremente. Y por otro lado, pues también la negación de parte de los perpetradores o personas que estuvieron involucradas. ¿Y cómo es posible negar algo así si las evidencias están en esta mesa? Sí, alguna de sus argumentos es que fueron personas que murieron en combate, ¿no? Que eran guerrilleros, combatientes y que pues por eso murieron, ¿no? ¿Los traumas que ven son traumas de combate? En muchos casos hemos visto personas inmovilizadas, con las manos atadas, todavía con vendas en los ojos, manos atadas hacia atrás, piernas, lo cual indica, por supuesto, que no podía estar combatiendo, ¿verdad? Sí. Estaba prácticamente indefensa la persona, ¿no? Sí. Y vemos disparos como lo que nos indica como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Como al cráneo directamente, que en un combate es muy poco probable que sea una herida tan puntual, ¿no? Claro. Tendríamos más lesiones en otras partes del cuerpo, sería lo más normal. Toen er in 1994 een vredesakkoord werd getekend in Oslo, kwam er een rapport uit met de prachtige titel De herinnering aan de stilte. Er stond: als de waarheid niet naar boven komt, zullen de slachtoffers geen erkenning krijgen en de daders hun waardigheid niet kunnen terugvinden. De waardigheid die ze zelf verloren waren. Le tienen miedo a los periodistas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Es que en Europa andan tergiversando la información. Sí, sí. Bueno, no todos, ¿va? Dit is de raad van bestuur van de Vereniging van Ex-Militairen. Zij hadden het voor het zeggen tijdens de burgeroorlog. Nosotros somos anticomunistas. Somos ultraderechistas. ¿Ultraderechistas? Pero no nazistas. Pero no nazistas. No. ¿Todos los señores aquí en la mesa estuvieron en el ejército durante el conflicto armado? Sí, así es. Todos. Así es. ¿Y cuántos han tenido que matar? A todo el enemigo. ¿A todos? ¿Algunos de ustedes tienen sueños de lo que pasó todavía? ¿O eso no existe en un ex soldado? Todos tienen la conciencia tranquila. Dicen que fuimos genocidas. Nosotros jamás quisimos atropellar a nuestro pueblo. La noticia que ha llegado a Europa y sobre todo manejada por los grupos alzados en armas y comunistas han tergiversado la verdad del enfrentamiento. Al ejército le echaban la culpa de la matanza del aguacate. Y entonces vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a investigar a Guatemala. Él venía con la gran duda de ver que le habían contado que tirábamos a los niños
así para arriba y le recibimos con la bayoneta. ¿Qué bayoneta? ¿Verdad? Y me dijo, mira, ¿y dónde están las bayonetas? El fusil Galil no usa bayoneta. Ah, y no dicen que los tienen. Mentira. Eigenlijk had ik op wat meer erkenning voor de slachtoffers gerekend. En niet op dat stokoude argument dat alles de schuld van het communisme was en er nooit een genocide plaatsvond. No, murió porque estaba en la izquierda o porque estaba en el ejército o era de la guerrilla. Genocidio es cuando yo extermino a usted o nos exterminan de un solo. Ik probeerde nog wat, maar ik kwam er niet tussen. ¿Y existe algo como un genocidio fallado también? Jamás. Fallido. No hay. Porque nunca se dio la orden. La mentira la han ido construyendo la izquierda revolucionaria de una manera, de una vez sin sentido. Ze zouden nooit toegeven dat er fouten waren gemaakt. Zelfs niet als er iemand bereid was om ze te vergeven. ¿Quieren escuchar un mensaje bonito de perdón? A ver, a usted se lo voy a poner. Esa matanza no era por una causa sin razón para nuestro pueblo maya. Quisieron exterminarnos, es como eliminarnos, que lo que hicieron ellos no estuvo correcto, no estuvo bien. Ahorita hay muchas consecuencias de esa guerra, de ese genocidio, pero sin embargo, nosotros no le guardamos rencor, que lo perdonamos desde el fondo del corazón. Porque no podemos desearle el mal también, el que mató. Nosotros le deseamos infinitas veces el bien, porque lo que sembró un terror, sembró algo malo, pero lo que nosotros sembramos en ellos es el bien. Muchas gracias. Sabemos que nuestra Guatemala va a florecer. Deze barmhartige woorden komen van een spirituele Maya-leider in het bergdorp Xejuyup. Hij zegent ook iedere zondag de spelers van een wel heel bijzondere voetbalwedstrijd. In de jaren 80, midden in de burgeroorlog, werd hier namelijk een voetbalteam opgericht. A las 10:30 comenzará aquí para el campo de fútbol de Metro Elías Vicente. Club Deportivo Xejuyup versus Guisarte. Dit voetbalteam, dat Club Social Deportivo Xejuyup werd genoemd, speelt in traditionele klederdracht om de trots op hun inheemse afkomst te laten zien. Están bonitos tus tacos. Sí. ¿Son mayas? Sí, son mayas de Taca. la tela. ¿Ah, sí? ¿Tiene algún significado el rojo? Sí, es la sangre. ¿La sangre? La sangre. ¿La sangre El de café qué? es la tierra. ¿Y la sangre de quién? La sangre del ser humano. Ajá. Y el amor. ¿Y es importante la sangre para los mayas? Sí, el color del corazón sin el amor no podemos tener familia, enamorar, Ajá. tener cariño. El corazón de la tierra. Qué bonito. Sí, porque para nosotros nuestra cultura es muy importante. Solo porque nos dicen a nosotros que somos indígenas no tenemos valor. Era como un árbol, lo cortaron. Pero pensaron ellos de que estamos muertos, pero se olvidaron de que nuestras raíces nosotros pueden florecer. Escúchanos. Oh tú que estás en el cielo, corazón del cielo. Oh tú que estás en la tierra, corazón de la madre tierra. El nahual del juego de fútbol maya. A que su rivalidad sea únicamente futbolista, que no sea una rivalidad personal. Que sean buenos, que no hayan heridos, que nadie se lastime.
que no hayan trampas, que disfruten su juego hoy por hoy. Están defendiendo nuestra cultura. Guatemala, corazón del mundo maya. Allah kaya kobre tani masha koko winche uki secreta kashko. El takchumi sekati te kama. Chufto bala. Malak maltio. Ankurah mak ke bahmak mushi bahmak ke bahmak. Estamos viendo el efecto del cambio, así que es entonces el marcador en estos momentos. Als Guatemala het hart van de Maya-wereld is, vertelden deze geluiden dan een verhaal over de hartslag van Midden-Amerika. Over hoe het gaat met die hartslag. En over hoe steeds als het goed lijkt te gaan, er tegenkrachten zijn die de positieve ontwikkelingen weer teniet doen. De 30 laatste geïdentificeerde slachtoffers. Domingo López Toma, Manuel Pérez, Augusto Chupchiquín, Miguel Yat, Félix Paz Pical, Antonio de la Cruz, Antonio Tomás Sánchez, José Pérez Poma. Dit verhaal gaat over de hartslag van een volk dat vooruit wil. Stapje voor stapje. En zich ondertussen afvraagt hoeveel generaties er nodig zijn om na al dat bloedvergieten weer verder te kunnen met elkaar. En hoe dan? ¿Dónde dejaron a nuestros seres queridos? Chacón Piscar, Macario Reynoso y Juan Mucuco. A pesar de todo, me gusta el lugar. Amo este lugar, sí. Es un lugar difícil, vos, pero increíble también. Tiene tanta energía, tanta fuerza, tanta potencia que no lo he sentido en otros lugares. En un solo momento te cambia la perspectiva. Ella lo ve como un juguete. Es maravilloso.